Hola mis hermanos amigos, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar escuchando esta cápsula, gracias por estar compartiendo esta cápsula. Recuerden que hemos comenzado una serie nueva sobre la epístola a los Filipenses, la epístola del gozo. Y en la cápsula pasada estuvimos estudiando Filipenses 1 del 1 al 11, hablando sobre el gozo del apóstol Pablo. Y hoy vamos a estar estudiando Filipenses del versículo 12 al versículo 26, allí en el capítulo 1. Simplemente quiero recordarles que hemos estado hablando de los ladrones del gozo. Y los ladrones del gozo pueden ser las circunstancias, las personas, las cosas o las preocupaciones. Hoy vamos a estar mencionando entonces como segundo tema la prioridad del evangelio para el apóstol Pablo. Filipenses 1 del 12 al 26. Y en este tema de hoy vamos a mirar tres aspectos importantes. 1. El progreso del evangelio, predicar a Cristo por diferentes motivos, por vida o por muerte. Cuando estamos hablando del progreso del evangelio, vamos a leer ahí entonces del versículo 12 al versículo 14 de Filipenses capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando tenemos una actitud espiritualmente sana, aunque estemos en medio de circunstancias adversas, vamos a tener un gozo total. Nunca vamos a ver lo negativo, sino lo positivo en cada situación. Y de cada situación podemos sacar algo que nos beneficie a cada uno de nosotros. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos seguramente, o algunos de ustedes, la mayoría, han oído hablar de Spurgeon, un famoso predicador británico, pero pocos conocen la historia de su esposa Susana. En los primeros años de matrimonio, la señora Spurgeon quedó inválida. Parecía que su único ministerio sería el de alentar al esposo y orar por su obra. Pero Dios puso en su corazón el deseo de compartir los libros de su esposo con pastores que no podían comprarlos. Este anhelo pronto la llevó a establecer el Fondo Pro Libros. Como una obra de fe, el Fondo Pro Libros proveyó a miles de pastores libros para auxiliarlos en su ministerio. La señora Spurgeon supervisó desde el hogar este maravilloso ministerio pionero. Encontramos que ella, a pesar de su situación, ella encontró el gozo. Dice Warren Wiersbe en su libro Gozosos en Cristo: el mismo Dios que usó la vara de Moisés, los cántaros de Gedeón y la honra de David, usó las cadenas de Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 9 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Era la manera en cómo el apóstol Pablo pensaba. Y Pablo permanecía encadenado las 24 horas del día. 4 soldados romanos por día estaban allí custodiándolo. Y allí estaba también el apóstol Pablo orando todo el tiempo y predicándoles a Cristo. Hechos capítulo 28, verso 16 dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Dice: se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Y se está refiriendo a toda la guardia pretoriana, toda la guardia romana que lo cuidaba a él, porque el mismo testimonio de él, su manera de vivir a pesar de las prisiones, les impactó a todos ellos. ¿Se imaginan a estos soldados escuchando a Pablo dictar sus cartas a Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, cartas que fueron escritas desde la prisión? ¿Se pueden entonces imaginar de dónde saca Pablo la ilustración de la armadura del creyente en Efesios? De esa relación que tenía con un soldado todo el tiempo al lado de él. Y aún este mensaje llegó a todo el palacio del César por testimonio de los soldados. Filipenses 4:22 dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Definitivamente, lo que para algunos era una tragedia, que Pablo estuviera preso, para Pablo era solo una oportunidad de gozarse en la obra de Dios y cumplir su misión. Y aún muchos creyentes en Roma se animaron para enseñar también. Una pregunta: ¿tienes alguna cadena tan fuerte
que te detenga para cumplir la gran comisión? Sigamos leyendo ahí en Filipenses capítulo 1, del verso 15 al 20, y este segundo punto o subpunto se llama predicar a Cristo por diferentes motivos. Versículo 15 al 20. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Se dice que alguien le preguntó a Wesley si él esperaba ver a Whitefield en el cielo y el evangelista contestó, no espero verlo. Entonces, ¿no piensa que Whitefield es un hombre convertido? Claro que sí, es un hombre convertido, dijo Wesley, pero no lo espero ver en el cielo porque él estará tan cerca del trono de Dios y yo tan lejos que no espero verlo. Aunque no coincidía con su hermano en varias cosas, Wesley no tenía envidia en su corazón ni buscó oponerse al ministerio de Whitefield. Predicar por envidia y contienda. Algunos enemigos del mensaje de Pablo querían hacerle daño buscando quitarle adeptos al apóstol Pablo, pero a Pablo eso no le quitaba el sueño, no le quitaba la paz, no le quitaba el gozo. No era que enseñaran otro evangelio, era simplemente la actitud de ellos que tenían envidia o celos del ministerio de Pablo. Existía en Roma una iglesia, y algunos predicadores se vieron opacados por el ministerio del apóstol Pablo. Dice Romanos 1 del 10 al 12 en la Nueva Traducción Viviente. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Pero esta circunstancia con unos malintencionados solo lograron más gozo en la vida de Pablo, porque la palabra estaba siendo predicada más, como dice el versículo 18. Y quizá ellos esperaban verlo morir para que dejara el camino libre, como dice el versículo 20. Nos preguntamos entonces, ¿puede alguien o puede existir en tu vida alguien con tanto poder que pueda hacerte perder tu propósito en la vida? ¿Puede existir en tu vida alguien con tanto poder que pueda hacerte perder tu propósito en la vida? Sigamos leyendo ahí capítulo 1 de Filipenses, versículos 21 al 26. Por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy dispuesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Aunque Pablo esperaba ser puesto en libertad, igual tenía claro que pasara lo que pasara con él, el propósito de Dios se cumpliría, y esto lo llenaba de gozo más que de angustia o de tristeza. Era siempre su pensamiento. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Segunda de Corintios 5:8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
Es claro entonces que aún las circunstancias latentes de una posible condena o de una posible ejecución no le robaron el gozo al apóstol Pablo, porque él sabía en quién había creído y el cumplimiento del plan divino. Toda la evidencia histórica indica que la firme esperanza de Pablo se cumplió y que, habiendo sido liberado, realmente visitó a los filipenses una vez más. Esto lo encontramos en el comentario al Nuevo Testamento de Hendriksen. Tengo 2 preguntas para ti en este día. ¿Existe alguna amenaza a tu vida que pueda robar tu gozo e impedir la obra de Dios a través de ti? ¿Vives circunstancias más graves que Pablo como para desistir del gozo en tu vida? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que nos estás hablando a través de esta epístola a los filipenses. Esta epístola del gozo que nos está invitando a mantener un gozo constante a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias. Podemos ver a Pablo cómo el progreso del Evangelio lo estaba animando, cómo el progreso del Evangelio le estaba trayendo gozo, porque para él la prioridad era el Evangelio. Era tu obra en el corazón de cada persona que está cerca nuestro, en las que nosotros hemos invertido tiempo también para compartir este mensaje de esperanza. Eso era lo que traía realmente ese gozo al apóstol Pablo, que a pesar de las adversidades, de las circunstancias, a pesar de los enemigos o todos aquellos que se querían levantar para atacarle, para opacarlo, lo más importante era que el Evangelio no se detenía, la palabra no se detenía, la palabra siempre estaba avanzando, la obra tuya siempre estaba en avance en el corazón de todas estas personas, y eso era lo que realmente al apóstol Pablo le traía ese gozo permanente. Permite, Señor, que nosotros también podamos tener ese mismo gozo, Señor, y entender que absolutamente nada ni nadie nos puede robar ese gozo, porque tú habitas en nuestro corazón a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay absolutamente ninguna amenaza, o no puede haber ninguna amenaza a nuestra vida que nos pueda robar tu gozo, que nos pueda impedir esa obra de Dios, de esa obra tuya a través de nosotros. Y las circunstancias que nosotros podamos vivir seguramente no son peores que las de Pablo. Y si así fueran, entonces nosotros debemos sobreponernos a ellas y entender que el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos ustedes también por escuchar estas cápsulas, por compartirlas. Yo espero que esta epístola de Filipenses pueda estar siendo de bendición. Si estás pasando por una situación difícil, por una circunstancia difícil, entonces que puedas encontrar esa esperanza también en esta carta a los Filipenses. Un abrazo para todos y muchas gracias.